el tema que yo pues recibí que había que tomar esta mañana y con el cual teníamos que iniciar, y porque quizás es el más básico, más fundamental, tal vez sencillo, pero que necesitamos comprender este misterio antes de entender lo demás, es la restauración individual del hombre. Entiéndase que cada vez que digo hombre estoy hablando de género humano, varón y mujer, sin importar la edad, verdad, la condición. No que estamos hablando del género humano. Yo quiero que veamos, repasemos un poquito cuál fue la condición del hombre antes del pecado, cómo Dios lo creó, cuál era su situación, cuál era su entorno, cómo se movía el ser humano. Para eso quisiera que fuéramos al libro de Génesis o de los orígenes en el capítulo 1. Vamos a leer los versos 28 al 30. Usted puede buscarlo en su Biblia, leerlo en la pantalla, pero siempre le recomiendo que ya sea que lo anote en un cuaderno, que lo subraye en su Biblia o que haga algo, porque cuando usted lo lee, usted capta, pero cuando usted lo escribe, usted capta más. Y cuando después lo repasa, pues todavía recuerda más, ¿verdad? Entonces es muy bueno que ejercite todos sus sentidos, no solo el que oiga la palabra y que la lea, sino que también la escriba para que esto le refuerce el aprendizaje. Y yo sé que el Espíritu de Dios nos va a enseñar esta mañana a lo profundo de nuestro corazón. Así es que Génesis 1, 28 al 30 dice: y los bendijo Dios y les dijo. Quiero que vea aquí dos cosas importantes. Uno, Dios los bendijo desde el principio. La intención del corazón de Dios siempre es bendecir. Este es un principio que tiene que estar muy claro dentro de usted. El deseo de Dios siempre ha sido, es y será bendecir al hombre. Y les dijo, quiere decir que Dios hablaba con ellos. Él les platicaba, les decía, y si les decía es porque ellos escuchaban. O sea que en esta época, en este tiempo, Dios hablaba y el hombre escuchaba. Y entonces Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, otra vez habla Dios, quiere decir que el hombre hablaba con Dios. Eso es lo que yo quiero enfatizar en este día, esta mañana. No estoy enfatizando sobre la administración de la tierra, ni que Dios les dijo que gobernaran o sojuzgaran, sino que estoy realzando el hecho de que Dios hablaba con el hombre. He aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. O sea que en ese tiempo el hombre era vegetariano, ¿verdad? O herbívoro, como lo quiera llamar. Pero quiero que vea que en este tiempo la condición del hombre era ideal. Aquí no le dice que tiene que ir y trabajar 8 horas diarias para que cobre su salario. Aquí no le dice que le van a dar un seguro de vida, ni que le van a pagar el seguro social o el Medicare o como lo quiera llamar. Aquí sencillamente le dice que va a tener todo para comer. Dios da por sentado que el hombre no se va a enfermar. En ningún momento dice que si se enfermara tal y tal cosa, sino que el hombre estaba en salud. El hombre no necesitaba comprar zapatos ni necesitaba comprar ropa. Las mujeres no tenían el problema de que qué cartera les va a combinar con los zapatos, porque en ese tiempo el clima era tan perfecto que nunca sentían ni frío ni calor, tampoco tenían vergüenza y podían andar desnudos. Y entonces eso nos hubiera obviado un montón de problemas con los malls y los shopping centers y los centros comerciales, y los jóvenes ya no tendrían dónde ir a pasear y bueno, todo sería un Edén. Pero esta era la condición. Los jóvenes no dijeron amén, porque a ellos les gusta ir al mall. O sea que la condición ideal en ese tiempo era, amados míos, que no nos íbamos a complicar la vida con un montón de cosas. Por supuesto no iba a haber uniformes para el ministerio de alabanza, no se iban a complicar que si hoy la camisa es azul y mañana es anaranjada, todos íbamos a venir desnudos y no iba a haber problema, todos íbamos a ser tan santos que nadie iba a sentir rubor ni nada. Me capta, esa era la dimensión inicial en el corazón de Dios, en la mente de Dios, un Dios que es puro, un Dios que es santo. Tito 1:15, para el que es puro todas las cosas le son puras. Y entonces
entonces el microclima perfecto, tenían todo para comer, las condiciones eran ideales, no podían ser mejores. Esa era la situación del hombre antes del pecado, con vida eterna, vida en abundancia. Su vida era hablar con Dios y someter todas las cosas bajo sus pies. Esa era la condición. Ahora ya sabemos que Dios le dice al hombre que puede comer de todo, menos de un árbol que es el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Pero hace énfasis Dios en que coman del árbol de la vida. Y el árbol de la vida es Cristo, de quien brota la vida eterna, la vida en abundancia, la vida espiritual. Ahora, cuando el hombre pecó, durante el pecado o en el momento mismo del pecado, ellos abren sus ojos o se les abren los ojos al mundo espiritual, se dan cuenta que están desnudos, comienzan a tener vergüenza, pierden la santidad, pierden la pureza, pierden la ingenuidad, todo les empieza a cambiar y entonces ellos se esconden porque se sienten avergonzados. Y Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. O sea, todavía oían la voz de Dios. Cuando ellos recién habían pecado, Dios les habla y les dice: Adán, ¿dónde estás? Y cuando Dios dice: Adán, ¿dónde estás?, le está hablando al varón y la mujer, porque Adán quiere decir hombre en género humano. No es Adán y Eva, Adán son los dos, varón y mujer. El nombre de Eva se lo puso él a ella después del pecado. Pero cuando Dios dice: Adán, ¿dónde estás?, realmente no está siendo responsable solo al varón, sino a ambos, al género humano, porque ella fue la primera en ser engañada por la serpiente y luego ella sedujo al varón. Y entonces Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. O sea, que Dios caminaba en medio del huerto. Esa era su propiedad. Ahí se paseaba por los jardines y platicaba con el hombre. Usted diría: qué maravilloso. Usted se levantaba y decía: voy a ir a dar una vuelta al jardín. Todo era jardín. Voy a ir a comerme, a ver qué comeré hoy: durazno, manzana, fresa, cereza, una de aquí, una de allá. Y en lo que iba a escoger lo que iba a comer, se encontraba con Dios en el camino. Dios, ¿cómo estás? Y Dios le preguntaba al hombre y hablaba. Dice que caminaba al aire del día. O sea que allí estaba Dios moviéndose en el espíritu y caminando con el primer hombre, el primer varón y la primera mujer. Y usted dice: wow, qué tremendo eso, ¿verdad? Y entonces, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron de su presencia, sintieron vergüenza de su presencia. Cuando estaban delante de su presencia, se sentían mal, se sentían condenados, se sentían que habían fallado, se sentían en pecado, se sentían indignos. Ya no se sentían en una condición de poder platicar con Dios. Por eso se escondieron, porque habían perdido la santidad y la pureza. Y entonces veamos lo que ocurrió después de eso, o sea, después del pecado. Ya sabemos que Dios los llama, maldice a la serpiente, maldice al varón, maldice a la mujer, etcétera. Pero hay algo aquí en lo que yo quiero hacer énfasis. Génesis 3, 22 al 24. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Quiero repetir que Dios conoce el mal, pero no lo experimenta. En cambio, aquí el varón lo supo por experiencia, experimentó el mal y entonces ahora lo supo. La voluntad de Dios era que el hombre no conociera el mal. Por eso quiso Dios que el hombre no desobedeciera, para que no conociera maldad. Pero el hombre conoció el mal, por eso ahora sabe acerca del bien y del mal. Ahora pues, fíjese, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Quiero que medite bien esto. Fíjese que aquí no dice: ahora pues que no alargue su mano y tome de la manzana, o que tome de la guayaba, o que tome del mango, o que tome del árbol con el que desayunaba, sino que es muy enfático y muy preciso: que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma. Lo que a Dios le importaba era que de aquí en adelante el hombre no debía alimentarse del árbol de la vida, comer y vivir para siempre. Quiere decir que en el árbol de la vida estaba la vida eterna, porque con él vivía para siempre. En otras palabras, Dios está diciendo: por cuanto el hombre desobedeció, por cuanto el hombre no acató lo que le dije, de aquí en adelante
adelante no tenga libertad para alimentarse de Cristo, que de aquí en adelante no pueda, el hombre no debe de estar recibiendo la vida eterna. No puede ser porque me ha desobedecido. Eso es lo que Dios le vedó al hombre. No era tan importante de lo otro que iba a comer naturalmente hablando, sino de lo que significa la fuente de la vida eterna. Y entonces dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén. ¿Para qué? Para que no comiese del árbol de la vida. Para que labrase la tierra de que fue tomado. La tierra, porque él fue hecho del polvo, que labrase la tierra de afuera de Edén. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué era lo que Dios estaba protegiendo y estaba guardando? No era todo el huerto. Era sencillamente aquel que es el camino, la resurrección y la vida. Estaba guardando el camino que es Cristo al Padre, la vida eterna. Que nadie se ose entrar aquí. Los querubines van a hacer un vallado para que ninguno entre. Recuerda que los querubines, ¿cuál era la función de los querubines, hermanos, en el cielo? Hable. Adorar. Hay diferentes funciones, los serafines, los arcángeles, ángeles, todos tienen diferentes funciones. Y entonces justo tuvo que buscar los querubines para guardar, ¿verdad? Los querubines, hermanos, no son unos niñitos con carita, con alitas que le venden así para ponerse prendedor, no. Son unos angelotes así espirituales, con cuerpo espiritual. Imagínense que están guardando todo el camino del árbol de la vida para que nadie ose entrar. Y espada, una espada encendida que se revolvía para que nadie entrara al camino que conducía a Cristo, al árbol de la vida. Ahora, yo quiero hablar un poquito también de la espada, porque eso es importante. Ahora, fíjese entonces, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Necesitamos entender las consecuencias básicas del pecado para entender en qué consiste hoy día la restauración de todas las cosas. Número uno, al hombre le es quitado el privilegio de comer del árbol de la vida, o sea, de Cristo. Eso es lo primero. Ese es el peor castigo. Eso es lo más terrible que le podía ocurrir al ser humano. Lo demás es secundario, porque usted necesita a Cristo para vivir. Segundo, el hombre pierde la vida eterna por cuanto no puede, ¿verdad?, entrar al camino para comer del árbol de la vida. Número 3, el hombre es sacado del huerto. 4, se le cierra el camino con querubines. Y 5, le es puesta una espada encendida para que no entre al camino. Dísela ahí, pero es al camino. Bien, vamos a ver la espada. Todo lo que aparece en Génesis vuelve a aparecer en Apocalipsis, hermano. Así como empieza el libro, así termina. Así es que mire, Apocalipsis 1:16 nos está hablando del Cordero inmolado que está sentado en el trono. ¿Y qué nos dice de este Cordero? Nos da una descripción, pero yo aquí me estoy centrando en la espada. Apocalipsis 1:16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas, o sea, a su lado derecho. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Si del Cordero, de la boca del Cordero salía una espada de 2 filos, ¿qué nos dice Hebreos 4:12? ¿Qué es esa espada o más cortante que una espada de 2 filos, amados míos? La palabra de Dios que sale de la boca del Señor. La palabra de Dios, que era lo que guardaba el camino. La palabra es eterna. La palabra nos guarda, la palabra nos juzga, la palabra nos alimenta, la palabra nos sustenta. Por la palabra son creadas todas las cosas. La palabra es espíritu y es vida. La palabra que sale de la boca del Señor está guardando el camino del árbol de la vida. De hecho, cuando la palabra viene y su fe se activa, usted recibe salvación y puede entrar a comer del árbol de la vida. Sencillo, ¿verdad? Otra vez en Apocalipsis, capítulo 19, versos 13 al 15, sigo hablando de la espada. Estaba vestido, está hablando siempre del Cordero, de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, dígalo conmigo, el Verbo de Dios.
o la palabra activa de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, porque él es el verbo de Dios, para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. El verbo de Dios, ese nombre de verbo, nos identifica al Cristo con la palabra en acción. Él es la palabra, siempre fue la palabra, Él será la palabra, por eso la palabra nos juzgará. La palabra nos salva, la palabra nos liberta. Veamos acerca del verbo de Dios. Génesis capítulo 1 tiene una correlación directa con Juan capítulo 1. Y entonces parece como que el apóstol Juan estuvo allí en el principio, ¿verdad? Es que tiene una revelación tan clara de lo que fue y lo escribe de una manera tan sencilla, digo yo. Y Juan 1 del 1 al 5 dice: en el principio era el verbo. ¿Cuál verbo? El verbo de Dios que aparece en Apocalipsis. Ese es en el principio, cuando se estaban creando los cielos y la tierra. Cuando dijo Dios, sea la luz. Y el verbo era con Dios, si usted quiere ponerlo, y la palabra era con Dios, si usted quiere decirlo, y Cristo estaba con Dios. Después sería el Cristo, el ungido, el Mesías, el enviado, pero en ese momento era la palabra, y el verbo era Dios. Y usted dice, ¿cómo está este enigma? ¿Cómo es que era Dios y era con Dios? ¿Cómo es que estaba con Dios y a la vez era Dios? Porque eran uno solo, un solo Dios. Manifestaciones distintas, eran un solo Dios, pero cuando se manifestaba el verbo, era la palabra, era el Cristo, pero era uno solo, estaban unidos, fusionados, el mismo Dios, que en un momento se manifestaba el Padre, en otro momento se manifestaba el Hijo, y en otro momento el Espíritu Santo. Eran uno solo, pero el verbo estaba allí desde el principio. El verbo no se originó cuando María dio a luz en el mesón, no, el verbo era desde toda la eternidad. Como Dios no tuvo principio ni fin. El cuerpo de hombre sí tuvo un inicio, pero Él no tiene genealogía en el espíritu. Él es eterno, el verbo es eterno. Él tomó forma de hombre, ¿verdad? Nació, tuvo un nacimiento humano como hombre, pero su espíritu es eterno. El verbo, la palabra que se encarnó en el vientre de María, ese ha estado por toda la eternidad. Es el que estaba en el huerto. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él. ¿Por quién? Por el verbo de Dios. ¿Por quién? Por la palabra de Dios fueron hechas. Y sin Él, sin Cristo, sin Él, la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, el árbol de la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Por eso cuando Dios dijo, sea la luz, vino el verbo de Dios y produjo la luz de los hombres, una dimensión espiritual. La vida produce la luz. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea que desde el principio venció la luz. Desde el principio fue más fuerte la luz que las tinieblas. Ese era el verbo de Dios. Ahora fíjese, Juan 1 del 9 al 13, seguimos con el Evangelio según San Juan y seguimos hablando de que el verbo de Dios, la palabra de Dios es la misma luz y es la vida. Dice, aquella luz verdadera. Hay luces falsas, ¿están de acuerdo? Hay falsas luces, pero hay una luz verdadera y ese es Cristo, es la palabra, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba. Y el mundo por Él fue hecho. Si usted quiere decir, en el universo estaba. El universo por Él fue constituido. Pero el mundo, la gente que habita el universo no le conoció. Aquí está hablando de la gente y antes está hablando del universo, aunque se traduce mundo. A lo suyo vino, a lo suyo, a lo que le correspondía, a lo que le pertenecía. El mundo era de Él porque por Él fue creado. Él vino a lo propio. Y los suyos, los judíos, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a nosotros los que éramos gentiles, a los que creyeron en su nombre y su palabra, sin importar si eran judíos o gentiles, a los que creen en su nombre, les dio potestad o autoridad delegada de ser hechos
hijos de Dios, por creer solamente. Los cuales, fíjese, eso es muy importante porque es para usted y es para mí. Cuando nosotros creímos en el verbo de Dios, cuando creímos en la obra de Él en la cruz, se nos dio la autoridad de pasar a ser hechos hijos de Dios. Ahora, eso no es cualquier cosa. Eso no es solo que le firmaron allí como un acta de nacimiento. No, esto estaba desde la eternidad escrito con sangre, porque aquí dice que son los que no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Está hablando de carne y sangre humana, ¿verdad? Sino, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, lo que quiere decir que el nuevo nacimiento no tiene intervención humana. Eso quiere decir que usted, aunque sea el pastor más ungido de la ciudad, aunque sea el profeta más conocido de la región o el apóstol más importante de la nación, usted no puede producirle a nadie el nuevo nacimiento, porque esto no es por voluntad de hombre, esto no es por voluntad de carne, eso no es porque yo quiera que usted nazca de nuevo, es que es porque es engendrado en el corazón del Padre y es dado a luz en el Espíritu por aquel que lo engendró. Por eso esto no es del que quiere ni del que se esfuerza, sino del que Dios tiene misericordia. No es porque yo le hable bonito, no es porque yo le cuente un testimonio que le ponga la carne de gallina, no es porque yo le dé a leer todos los libros ungidos. No, usted solo puede nacer de nuevo por voluntad de Dios. Cuando a Él le da la gana, Él hace nacer de nuevo a una persona en el Espíritu. No tiene nada que ver con carne y sangre, no tiene nada que ver con semen humano, no tiene nada que ver con el deseo del corazón de la gente. Y la gente a veces dice, es que yo va de predicarle y predicarle porque yo quiero que él se convierta. Pues quiera, está bueno que quiera, pero Dios es el que sabe y Él es el que quiere y Él es el que tiene todo bajo control. Y Él tiene todos sus tiempos. Y Él es el que hace nacer de nuevo. Mucha gente puede ir a la iglesia por invitación de hombre. Mucha gente puede oír la radio cristiana porque le parece bonita la música. Mucha gente puede oír las predicaciones porque le parecen entretenidas. Pero nacer de nuevo solo Dios lo produce. Eso es una nueva naturaleza. Ese es un cambio de cédula de identidad. Y eso no se hace en el Registro Nacional de las Personas. Ese es un cambio que viene del trono de Dios. Él es el que nos da la identidad. Él es el que nos tiene inscritos allá y a ratos. Él es el que dice, sí, lo voy a mandar. Hay un propósito. Lo hago nacer de nuevo, con una naturaleza espiritual, para que me ame, para que me adore, para que me alabe, para que me sirva, para que me sea fiel. Esto no es de esforzarse. Esto es, hermano, de que el que es gallina anda como gallina y pone huevos. Y el que es águila vuela como águila y se sube a las alturas. Y por mucho que la gallina quiera ser águila, no puede. Las cabras no se hacen ovejas. Las ovejas nacen ovejas desde que nacen. Esto es por el nuevo nacimiento que Dios produce, como Él quiere, por su voluntad. Juan 1:14. Seguimos con Juan. A mí me impresiona la revelación de Juan. Y aquel verbo, o sea, la palabra en acción, fue hecho carne. Él tomó forma de hombre y habitó entre nosotros. O sea, lo está diciendo Juan, que habitó entre los discípulos, entre los apóstoles, con un cuerpo humano como ellos. Pero Él era el verbo de Dios, la palabra, acción. Y vimos su gloria. O sea, los apóstoles del Cordero vieron su gloria, vieron la manifestación de la naturaleza de Dios. Gloria como del unigénito del Padre. En ese tiempo que está escribiendo Juan, era el unigénito del Padre, o a lo cual el tiempo que se está refiriendo, lleno de gracia y de verdad. Recuerde que la ley vino por Moisés, pero la gracia para cumplir la verdad vino con el Señor Jesucristo. Él venía ya lleno de gracia y de verdad. Ahora fíjese en las cartas de Juan. También en la primera carta de Juan capítulo 1 nos habla de la manifestación del verbo. Primero de Juan 1, verso 1 al 3. Dice, lo que era desde el principio, está hablando del mismo principio de la eternidad, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Está hablando los que anduvieron con Jesús, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado.
en relación o tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Qué quiere decir? El verbo de Dios estaba en el principio con el Padre, en él estaba la vida, pero se nos manifestó y vino a ser la luz de los hombres. Nosotros lo tocamos, lo palpamos, lo vimos, comimos con él, anduvimos con él y nosotros desde el principio lo hemos visto. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Yo quiero que usted subraye la palabra comunión. Quiere decir, amados, que solamente al recibir esta revelación de quién era el verbo de Dios, podemos tener comunión los unos con los otros que han tenido esta revelación. Y nuestra comunión, otra vez, vuélvalo a subrayar, verdaderamente es, ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fíjese bien que aquí Juan está diciendo que está anunciando esta verdad, esta revelación, para que aquellos a quienes les es anunciado tengan comunión con ellos, los que lo vieron y lo vivieron. Pero luego dice, pero verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con nuestro Hijo Jesucristo. En otras palabras, nadie puede tener verdadera comunión los unos con los otros si no tiene una verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La gente se puede reunir en un mismo salón, la gente puede comer el mismo menú, la gente puede estar cantando la misma canción, pueden estar haciendo lo mismo y no tener comunión. La comunión solo es con aquellos que verdaderamente tienen comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces usted tiene comunión aunque el otro esté en la China, aunque el otro esté en la Patagonia, aunque esté en Argentina, aunque esté en Perú, aunque esté en Michigan, aunque esté en Carolina del Norte, aunque esté donde esté, hay una comunión porque es del Espíritu, porque primero la tenemos verdaderamente con el Padre y el Hijo Jesucristo. Entonces cuando se encuentran dos que tienen comunión con el Padre y el Hijo Jesucristo, ahí es cuando se encuentran dos que están de acuerdo en su nombre, en su naturaleza, y solo se miran y se abrazan y se aman aunque nunca se hayan conocido, porque hay una verdadera comunión con el Padre y el Hijo que nos hace estar en comunión los unos con los otros. Eso es muy importante. Esto es muy importante aún para los que se van a casar. ¿Cuántos jóvenes hay aquí que aún no se, bueno, jóvenes o no tan jóvenes, que aún no se han casado? Varones o mujeres, levanten su mano todos los que no se han casado. O que se casaron un día, están solos y están esperando casarse. Ay, hermana Rebeca, usted levante su mano. Hay varios aquí. Y el papá le dice, baje la mano. Puede bajar la mano. Amados jóvenes, hijos del Dios Altísimo, usted necesita casarse con alguien con quien tenga verdadera comunión, porque tienen comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si usted se casa con uno que no tiene comunión con el Padre y con el Hijo Jesucristo, y usted sí la tiene, menudo chasco se va a llevar. Y no crea que en el camino se arreglan las cargas y que lo va a convertir. Ya le dije que usted no puede convertir a nadie. Solo el Padre puede hacer nacer de nuevo a quien Él quiere. Quiera Dios que le sea revelado, porque si no será yugo desigual. Tiene que ser alguien que tenga comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces usted y su esposo, usted y su esposa van a tener una verdadera comunión. Entonces nadie podrá destruir esa unión, porque estará cimentada en el corazón del Padre y de su Hijo Jesucristo. No estará basada en las feromonas, en la química, en la atracción, porque eso se termina, mis amados. Yo quiero decirle que químicamente las feromonas cambian con la edad. Y si no, pregúntele al hermano José Popov, las feromonas son unas a los 18 años y a los 50 son otras. Pero cuando la comunión es a través del amor del Padre y de su Hijo Jesucristo, el amor es eterno. Ese amor es indestructible, ¿verdad? Aunque ya no tenga figurita de Coca-Cola, aunque a él le salga una ligera, una protuberancia, púlpito incorporado, un pequeño que parezca como que ya trae la natación, el atuendo de natación incluido, no importa,
porque el amor de Dios y la comunión con el Padre, el Hijo Jesucristo y los que aman al Padre no se basa en lo externo, se basa en algo indestructible y poderoso. Amén, solo así se puede asegurar usted de verdad que va a ser bendecido y va a ser feliz. Entonces, amados, esto es bien importante. Entonces, la comunión, ¿cómo se logra? Número uno, a través del sacrificio de Jesucristo, porque ahí fue cuando nosotros recuperamos la comunión con el Verbo. El Señor Jesucristo vino a derramar su sangre para reconciliarnos con el Padre y que tuviéramos comunión con Él y con el Padre. Entonces, la comunión es con el Padre, con el Verbo y de unos con otros por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos comunión unos con otros por la obra del Espíritu Santo. Ahora, fíjese que nosotros estamos hablando de la restauración de todas las cosas, pero cuando yo estaba orando y preguntándole al Señor, me di cuenta que Él nos da más abundantemente de cuanto pedimos o entendemos. Y que Él no solo nos está restaurando a la condición que tenía el hombre antes del pecado, sino que mucho más. O sea que Él no solo nos restaura, sino que nos restituye y nos da multiplicado. Y yo pienso que usted se va a gozar conmigo cuando vea lo que yo le quiero enseñar. Por lo menos yo me gocé mucho. Espero que usted también. Fíjese cómo era la condición del primer hombre. El primer hombre hablaba con Dios, ¿verdad? Lo vimos en la Biblia. El primer hombre escuchaba a Dios hablar, lo vimos, ¿verdad? Que escuchó lo que Dios les dijo. Ahora el postrer Adán, Cristo, el hombre, el hijo del hombre, estaba en Dios. No era que hablaba con Dios, sino que estaba en Dios, era uno solo. Eso nos dice Juan, ¿verdad? Ahora Dios mismo ha venido entonces. ¿Por qué Dios mismo? Porque ese hombre estaba en Dios, ese verbo de Dios estaba en Dios. Quiere decir que cuando usted abre su corazón, quien viene a vivir a su interior y a su espíritu es Dios mismo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es Dios el que está viviendo en su corazón. O sea que hoy día estamos en el corazón de Dios y Él está en el corazón nuestro, estamos fusionados. Quiere decir que hoy no es que usted sale al jardín para platicar con Dios, sino que hoy el jardín está plantado aquí adentro y usted habla con Él íntimamente de aquí para acá y de aquí para acá le habla a Él. O sea que eso es más que restauración. Yo no los veo muy contentos. Yo que usted estaría pegándonos grandes brincos. Porque no solo es de platicar así de la mano. Hay quienes dicen, Señor, llévame de la mano. ¿Cómo lo va a llamar de la mano si lo tiene adentro? Y algunos dicen, ay, se me olvidó llevar al Espíritu Santo. No, si es que va donde quiera que usted vaya, porque lo tiene aquí. Entonces ahora está fusionado. Está mejor la condición de ahora que la que estuvo Adán al principio, antes del pecado, ¿verdad que sí? Porque su posición y la mía es la que tuvo Cristo en la eternidad. No nos quedemos cortos pensando en que vamos a ir al Edén restaurado y vamos a alargar la mano y vamos a platicar. No, ya aquí está el huerto, el jardín está en mi corazón. Aquí yo me deleito con Él. Aquí viene Él a comer su fruta. Aquí platicamos, aquí tenemos intimidad de día y de noche, no solo en el día, en cualquier tiempo. Qué cosa tan maravillosa la que Cristo hizo. Oye, esto es para que usted esté regocijado como por 30 días, hermano. Para que usted haga fiesta, que le baje esa revelación que le va a cambiar su manera de ver las cosas. Que no tiene que gritar para que el Señor le oiga. Suavecito ahí le está oyendo. Está cerquita ahí adentro de usted. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Le dice a los Corintios, 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea que mi espíritu y el de Él son lo mismo. O sea que Él está fusionado en mi espíritu y yo estoy fusionado en el de Él. Somos uno solo. Yo siento lo que Él siente. Yo pienso lo que Él piensa. Yo amo lo que Él ama. Yo quiero lo que Él quiere. Somos un solo espíritu. Esa es la seguridad de que camino en la voluntad de Dios. Porque si no, ¿para qué sirve, verdad? Y Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto. Anteriormente dice, buscad pues las cosas de arriba, no las de este mundo. Porque habéis muerto,
está hablando, ¿verdad? Una muerte al alma. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué cosa tan maravillosa que su vida esté escondida con Cristo en Dios. ¿Saben lo que eso significa? Su vida está escondida de manera que nadie que la quiera perseguir la podrá encontrar. Su vida está escondida con Cristo en Dios, de manera que cuando Dios voltea a ver y lo vea, usted ve a Cristo. Porque usted está escondido con Cristo en el corazón de Dios. Él ve un hijo, otro hijo. Él ve la sangre del Cordero. Él ve la naturaleza de Cristo. Estamos escondidos en Cristo y nadie nos podrá arrebatar de su mano. Nadie nos podrá hacer mal porque somos importantes. Somos igual que Cristo para Él. Ay, si se lo pudieran creer, amados. ¿Cómo quisiera que se lo creyeran? Ay, santo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa será la culminación del proceso de salvación y liberación. Por eso el apóstol Pablo decía: ay, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él sabía que el cuerpo corruptible tenía que desaparecer para entonces vivir con un cuerpo glorificado. Entonces ver la manifestación de la gloria. Vendrá un día en que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Verbo de Dios se manifestará sobre toda la tierra y nosotros estaremos manifestados con Él en gloria. Pero podemos vivir atisbos de un reino anticipado y ver la gloria de Él así como nubladamente, como por un espejo poco a poco. Pero podemos comenzar a vivir la gloria de Él, ir a la dispensación que nos corresponde y tomar de esa eternidad. Qué hermoso, hermanos. Qué hermosa la restauración. ¿Sabe? A mí me ha gustado tanto este versículo en Cantares. Y Dios me hablaba sobre este verso anoche en la madrugada, esta mañana, Cantares 2:14. Cuando está Salomón, ¿verdad? Hablándole a la Sulamita, que sabemos que es Cristo, hablándole a la iglesia. Y le dice: paloma mía, le habla a la iglesia. Mire, no importa que usted es un palomo, que usted es un varón, pero aquí le hablan a usted también. Porque le están hablando a la iglesia, a la esposa, a la novia, ¿verdad? Así es que aquí el machismo déjelo a un lado, porque esto es para usted. Dice: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. ¿Quién es la peña? ¿Quién es la roca? ¿A quién le agujerearon el costado? ¿Sabe que de allí, del agua y sangre que brotó del costado, nació la iglesia? De ahí salió la mujer. De ahí, cuando pusieron a dormir al varón o a Adán o al hombre y le sacaron la costilla, de allí salió la mujer, de allí salió la iglesia. Cuando Cristo le mete en la lanza, de allí nació usted y nací yo. Allí estábamos escondidos, en el agujero de la roca, en el agujero de la peña, para que nadie nos pueda arrebatar de allí, cerca de su corazón. Ay, amado mío, le pido que se lo crea. Estamos fusionados en Dios. Amados, mire, esta es otra escritura que siempre, cómo Dios me ha hablado y cómo me ha gustado y cómo me alimenta y cómo me sustenta. Yo oro que le sustente a usted también, porque yo quiero dejarle algo que sea razón de gozo, que sea razón de celebración, razón de regocijo. Y yo quiero que con entendimiento usted lea esta palabra y le pida al Espíritu de Dios la revelación que le caiga hasta que le queme las entrañas este día. Juan 14, 20 al 23. Está diciendo el apóstol Juan: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Jesús, ¿verdad? A través de Juan. Que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí. Mire qué misterio más grande. Él dice que Él está en el Padre, pero que ellos están en Él, están escondidos en Él. Y yo en vosotros. Ahora, ¿cómo es eso? Están fusionados. Ustedes están en mí, pero yo estoy en ustedes. Eso es lo que más me gusta de toda la escritura, que nosotros estamos en el corazón de Dios y Dios está en el corazón nuestro. Eso es algo que usted no se lo puede explicar, ni se le ocurra meterle matemática ni lógica, porque va a salir aplazado. Yo solo quiero que usted crea que usted está escondido en Dios y Dios está escondido en usted. Que usted está en el corazón del Padre y el Padre y Dios mismo está en el corazón suyo. Eso es un misterio.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Claro, si el Padre lo ama, Él también lo ama porque son uno. Y me manifestaré a Él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos. ¿Quién? El Padre y yo, el Padre y Jesús. Vendremos y haremos morada con Él. Oh, amado, por favor, apláudale al Rey. Ellos vienen para hacer morada con nosotros, para vivir en nuestro corazón. Hay quienes están esperando a morirse para ir a ver la morada que le prepararon, la mansión que le prepararon. Alégrese que usted es la mansión de Dios. Dios lo que anhela es venir, Padre e Hijo, venir y hacer morada con usted. ¿Sabe por qué? Porque ahí en el corazón va a encontrar al Espíritu Santo y entonces se fusionan y somos uno solo. Dios lo que anhela es su habitación gloriosa, el cuerpo de Cristo. Eso es lo que Él está anhelando, añorando. Ese es el principio de la restauración de todas las cosas. Si usted entiende esto, lo demás será más fácil. Si usted se alinea para vivir esto, lo demás será más fácil. Si podemos captar, hermanos míos, que no vamos a volver a lo que era el huerto, sino superior, a ser uno con Dios. Dios en mi corazón, yo en el corazón de Dios, el Padre y el Hijo viviendo en mí. Oh, gozándose, porque yo le amo, porque cumplo su palabra, cumplo sus mandamientos. En mi fuerza no, en la ley no, por la gracia y la verdad de Jesucristo y la fuerza del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo en usted y en mí nos puede dar la fuerza y la capacidad para cumplir sus mandamientos y su palabra, por amor, no por miedo al castigo, no por miedo al infierno, no por miedo a que me vea el pastor, no por las consecuencias humanas, no. Porque lo amo a Él. Y si yo lo amo, yo no quiero contristarlo. Si yo lo amo, yo quiero que Él tenga contentamiento. Si yo lo amo, el anhelo de mi corazón es que mi Padre, mi Dios, mi amado, esté regocijado. Amados míos, ese es el inicio de la restauración de todas las cosas. Cuando entendemos que somos la morada de Dios. Que donde quiera que vamos, allí va Él en nosotros. Que lo más importante en esta tierra no es tener una casa de bloque, de ladrillo, de lo que sea material. Lo que importa es que usted sea la habitación, la morada, la casa del Dios Todopoderoso. Eso es lo que importa, eso es lo más importante. Por eso dice Colosenses: poned la mirada en las cosas de arriba. No estés viendo las cosas de este mundo. Ya tú moriste a esto, tú tienes que anhelar lo eterno. Tú tienes que anhelar ese gozo de vivir fusionado en Él y Él fusionado en ti. Entonces tendrás la seguridad que cuando Él se manifieste, tú te manifestarás con Él en gloria. Para eso estamos en esta tierra.